Bueno, vamos a empezar. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí, Doc. Órale. Vamos a ver hoy neurooftalmología. La neurooftalmología no es tan extensa, pero sí es muy importante, sobre todo para detectar algunos problemas neurológicos a través de una exploración oftalmológica. Acuérdense que la mitad de los pares craneales los podemos revisar o explorar en la esfera ocular. Entonces vamos a empezar con lo que es el nervio óptico. Recordando, el nervio óptico está formado, ¿sí?, por las fibras nerviosas de la retina. Algo más o menos importante es que las fibras nerviosas del lado temporal, este es un ojo izquierdo, del lado temporal, vienen en forma arqueada. Todas las fibras vienen en forma arqueada, tanto superiores como inferiores. Las fibras nerviosas que traen la información de la mácula llegan en forma lineal a través de un haz que se llama haz papilomacular, que sería este. Este es muy importante porque nos lleva al nervio óptico la información del área macular, que es la zona de mejor visión. Y del lado nasal van a llegar en forma radiada estas fibras nerviosas para formar la papila. Es nasal radiada, temporal arqueada y macular lineal en el haz papilomacular. Así es como se forma el nervio óptico. Y este es un corte histológico del nervio óptico. Esta es la excavación, que es un espacio que no se llega a llenar de fibras nerviosas. Y vean cómo no es un solo conjunto de haces, sino que están segmentados, como que entran por segmentos, por grupos. Entonces este es un corte del nervio óptico. Y esta es la vía visual, ya la hemos visto, donde está la retina. Ahorita vamos a ver otro esquema, la retina, el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, las radiaciones ópticas y la cisura calcarina de la corteza occipital. Entonces, vamos a revisar ahorita lo que corresponde al nervio óptico. Después vamos a repasar el resto de la vía visual. El nervio óptico está formado por 4 porciones, ¿sí? Una intraocular, que corresponde a la papila nada más. Este tiene 1 a 1.5 milímetros de largo, muy pequeñito, es la papila nada más. Esa es la primera porción del nervio óptico, la intraocular. Una segunda porción es la intraorbitaria, ¿sí?, donde viene, atraviesa la órbita hasta antes de entrar a la cavidad craneana. Esta va a tener de 25 a 30 milímetros, es la más larga. Luego la porción intracanalicular, que es una porción pequeña de 4 a 10 milímetros, que atraviesa el canal óptico y entra a la cavidad craneana. Y por último el quiasma, o la porción intracraneal o intracraniana. Esta porción intracraniana pues es pequeño, desde que entra a la cavidad craneana hasta el quiasma. Entonces, nervio óptico, 4 porciones: intraocular, intraorbitaria, intracanalicular y intracraniana. Más o menos estas son las dimensiones de cada uno de los segmentos.
Bueno, ok, vamos a hablar de la inflamación del nervio óptico, que es la neuritis óptica. Y la neuritis óptica pues, no es otra cosa más que la inflamación del nervio óptico. Como ahí dice, pues es un proceso inflamatorio que puede obedecer a múltiples causas, no hay una sola razón. Entre las causas que producen inflamación del nervio óptico está la desmielinización, que es de las causas más frecuentes, y pueden ser estas enfermedades: esclerosis múltiple, enfermedad de De Vic, enfermedad de Schilder, que también afectan la médula ósea. La esclerosis múltiple es una causa frecuente de neuritis óptica, sobre todo de repetición. Infecciones virales, posvacunación, enfermedad del arañazo del gato, enfermedad de Lyme. Estos, bueno, no son virus, pero bueno, lo ponemos aquí dentro de lo infeccioso, los dos últimos. No es raro que algún paciente, cuando empezó la vacunación contra influenza, algunos pacientes hicieron neuritis óptica. Y ahora con la vacunación del COVID hay algunos reportes de neuritis óptica. Problemas virales, aunque sean banales, pueden dar neuritis óptica, y otras enfermedades como las que ya mencioné. Traumáticas, sobre todo compresivas, cuando hay una compresión, que lo más frecuente es a nivel del canal óptico, pues se produce un proceso inflamatorio del nervio. Tóxicas, como son solventes, alcohol metílico y algunos medicamentos. Acuérdense, ya lo habíamos mencionado, que los solventes como el tiner, el cemento y el alcohol metílico son causas de inflamación del nervio óptico que desencadena en atrofia óptica y ceguera. Entonces hemos visto varios adictos a estas sustancias que quedan en ceguera, ¿no? Y no hay mucho que hacer. Y de alcohol metílico, pues también ustedes han oído en las noticias, no hace algunos meses hubo una crisis de eso. Algunos pueblos aquí cercanos, mucha gente se quedó ciega o incluso murieron por intoxicación con alcohol metílico. Pueden ser causas isquémicas como la neuropatía óptica isquémica, que hay variedades arterítica y no arterítica. Glaucoma también es una causa de neuritis óptica. Algunos autores no la consideran como causa de neuritis, pero algunos sí. Y otras enfermedades autoinmunes que también pueden afectar el nervio óptico e inflamarlo. Hay varias clasificaciones de neuritis óptica. Esta es la más usada, la clasificación anatómica, y la clasifica en papilitis, neuritis óptica retrovulvar y neuroretinitis. Hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque de acuerdo al segmento que se afecte es como se va a llamar. En la papilitis se considera que está afectada solo la papila o la porción intraocular. Entonces es un cuadro clínico que facilita el diagnóstico porque la oftalmoscopía va a ver cambios a nivel de la papila. La neuritis óptica retrovulvar puede afectar cualquiera de las otras tres porciones: la intraorbitaria, la intracanalicular y la intracraneal. Y en la oftalmoscopía no vamos a encontrar alteraciones del fondo de ojo. Por eso dificulta un tanto el diagnóstico, porque no hay un cambio o alteraciones a nivel de la papila. Y la neuroretinitis nos indica un daño a nivel de la papila, de la cabeza del nervio óptico y de la retina. Las neuroretinitis son más frecuentes de origen infeccioso, como la enfermedad de Lyme o del arañazo de gato.
Y algunas otras, incluso como tuberculosis o sífilis, también pueden dar un cuadro de neuroretinitis. El cuadro clínico. Bueno, lo frecuente en la neuritis óptica es que sea unilateral. En el 90 y tantos % de los casos es unilateral. Puede llegar a haber afección bilateral, pero no es lo común, no es lo frecuente, pero sí existe. Ya yo he tenido 1 o 2 casos que ha sido bilateral. Entonces, siempre pensar que la mayor parte de los casos es unilateral. Va a haber disminución de la agudeza visual, generalmente en forma súbita. El paciente de un día a otro dice es que dejé de ver o bajó mi visión y no veo bien con un ojo. El dolor ocular también es muy frecuente. Este dolor ocular acompaña la baja visual y aumenta con los movimientos oculares. Entonces, si ustedes le piden al paciente que mueva el ojo en diferentes direcciones, generalmente refiere que aumenta el dolor. Hay un escotoma central, centrocecal o altitudinal. Este escotoma central, bueno, el escotoma por definición ya dijimos que es una mancha o una zona de ausencia de visión en el campo visual. Entonces, al ser un escotoma central, casi siempre a eso se debe la baja visual, porque al tener una mancha en el centro de la visión, donde vemos lo fino, lo nítido, pues se afecta obviamente la agudeza visual. El escotoma centrocecal o seco central es un escotoma que va del centro, que es un escotoma central, pero que se une a la mancha ciega, también es frecuente. Y el escotoma altitudinal también se presenta, puede ser superior e inferior, y generalmente es un escotoma fuera del centro de la visión o del punto de fijación. Discromatopsia también es uno de los síntomas muy frecuentes. La discromatopsia es la alteración en la percepción de colores. Entonces el paciente dice, es que ahora los colores los veo diferentes o no distingo el verde, el rojo, son los más frecuentes. Entonces eso es muy frecuente en la neuritis óptica. Y para eso pues tomamos un test de color con unas cartillas que se llaman cartillas de Ishihara y eso nos ayuda para ver o determinar ese problema. Defecto pupilar aferente, siempre va a haber una alteración en los reflejos pupilares del ojo afectado. Ahorita vamos a ver cómo se ve esto. Y también algunos pacientes manifiestan alteraciones del contraste a la luz, ¿no? Que la adaptación a la oscuridad o a mucha luz es tardada y no es muy buena. Esta imagen corresponde a un paciente con papilitis. Acuérdense que la neuritis retrovulvar no da ninguna imagen en la papila. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a encontrar? Va a haber borramiento de los bordes de la papila. Si ustedes ven aquí, la papila se ve difusa, no se ve nítida como aquí que se ve bien delimitada, sino que se ve difusa y entonces se llama borramiento de los bordes de la papila. ¿Qué otra cosa hay? Puede haber hiperemia de la papila, puede haber o hay ingurgitación y tortuosidad vascular, los vasos salen muy tortuosos, no como normalmente salen, sino hacen mucha curva y están ingurgitados. Y va a haber hemorragias, ya sea sobre la papila o peripapilares. Esta no es una hemorragia, es el vaso, no está tortuoso, pero aquí sí hay una hemorragia. Y bueno, estas hemorragias también son características de neuritis óptica. Aquí el fondo de ojo de ambos ojos, donde este ojo es normal y este ojo, miren, no está delimitada la papila, se ve edematosa, que es todo esto blanco, tortuosos los vasos y las hemorragias peripapilares.
Es muy importante tomar en cuenta todo el cuadro clínico. Si tenemos una papilitis, pues en el fondo de ojo va a ser relativamente sencillo ver que hay cambios a nivel de la papila, y eso nos va a hablar de la papilitis. Si no hay cambios a nivel de la papila, nos tenemos que guiar por los otros síntomas: baja visual, dolor ocular que aumenta con los movimientos, descromatopsia, etc. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucha viveza en los síntomas para poder ir hilvanando y llegar a un diagnóstico. Nos podemos ayudar de la campimetría, que ya dijimos, nos va a dar un escotoma central, o seco central, o altitudinal. La fluoroangiografía nos da algunos datos, sobre todo una hiperfluorescencia a nivel de la papila. La OCT también nos da datos, sobre todo en el edema de la papila o el levantamiento. Y para buscar alguna otra causa extraocular, podemos tomar una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Aquí hay algunos ejemplos. Esta es una fluoroangiografía, pues vean cómo se ve difusa la papila, se ve algo de escape de fluoresceína. El campo visual, se ve un escotoma central, que es toda esta mancha. Aquí está normal, esta es la mancha ciega, que es normal, y todo lo demás normal. Y aquí se ve un defecto. Lo rojo siempre nos habla de ojo derecho, y lo negro o azul de ojo izquierdo. Esta es una tomografía de coherencia óptica, OCT, donde vemos cómo la papila está levantada. ¿Sí? Tendría que venir y dar aquí en el plano de la retina, y aquí está completamente levantada. Entonces, uno de los datos que está inflamada y hay una neuritis, una papilitis. La tomografía axial computarizada pues nos da informes, sobre todo cuando es una neuritis retrovulvar. Por ejemplo, aquí el nervio óptico se ve bien y aquí se ve inflamado, ¿sí? Entonces, este va a ser un dato de que nos puede hablar de una neuritis óptica. Una vez hecho el diagnóstico, que ya sea clínico o por paraclínicos, bueno, vamos a dar el tratamiento. El tratamiento está muy bien estandarizado por el grupo de estudio de neuritis óptica, y es succinato de metilprednisolona, 1 gramo diario, intravenoso por 3 días. Hay dos formas en que se puede aplicar: por bolos, quiere decir que en 1 litro de solución fisiológica diluimos 1 gramo de metilprednisolona y lo pasamos en 1 hora, hora y media, 3 días así. Y la otra forma es pasar 250 miligramos cada 6 horas por 3 días. De las dos formas, pues es 1 gramo diario. ¿Podría repetirlo, doctor, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetirlo, por favor? Es que se trabó. El succinato de metilprednisolona está indicado 1 gramo diario por 3 días. Se puede dar en dos formas: en bolos, donde se diluye 1 gramo de succinato de metilprednisolona en 1000 mililitros de solución fisiológica y se pasa en 1 hora, hora y media, 3 días así. Y la otra forma es 250 miligramos cada 6 horas intravenoso por 3 días. Al cuarto día vamos a iniciar prednisona oral, que lo vamos a dar más o menos por 2 semanas. La dosis de prednisona oral es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Entonces vamos dando 50, 80 miligramos diarios a dosis de reducción, ya saben, y más o menos por 2 semanas, 11 días, 2 semanas, no importa. Y ya después se queda en observación y va a depender de la evolución en que podamos hacer alguna otra cosa o nada más esperar. Generalmente el nervio se desinflama de 4 a 6 semanas, hasta 8 semanas, y van mejorando los pacientes.
Obviamente esa vigilancia pues, tiene que ser estrecha por si no hay una causa no reconocida de la neuritis o que sea agregada otra situación de tipo neurológico. Y obviamente hay que descartar algún padecimiento de los que ya mencioné, sobre todo la esclerosis múltiple. Es importante que les señale que la neuritis óptica tiene 3 vías de solución. La primera, los pacientes tienden a ir mejorando, empiezan a ver, se quita el escotoma, mejoran y quedan como si no les hubiera dado nada. Entonces hay una reintegración a la normalidad total, sin secuelas. Esa es la primera vía y más deseable. La segunda es que van mejorando, hasta que llega un momento en que ya no mejoran más y quedan con alguna secuela. Y la secuela principal es una alteración del campo visual, algún escotoma que queda ahí residual, pues así queda. Y generalmente ese pues ya no se va a quitar. Y la tercera vía que se puede llevar esta neuritis óptica es que le vaya mal, que no mejore y que empiece a desarrollar atrofia óptica. Y hay pacientes que pueden quedar ciegos por una neuritis óptica, ¿sí? No mejoran a pesar del tratamiento y quedan con una atrofia óptica, que puede ser total, con ceguera, o parcial, con algo de visión, pero es muy mal. Entonces, esas 3 vías puede llevar. Vamos a hablar de papiledema. El papiledema es una tumefacción bilateral del nervio óptico, secundaria siempre a hipertensión intracraneana. Entonces, siempre va a haber hipertensión intracraneana para producir papiledema. No hay otra causa. ¿Y qué puede producir hipertensión intracraneana? Pues múltiples padecimientos de hidrocefalia, tumores, hemorragias, parásitos, etc. ¿Puede haber edema de papila de un solo lado? Sí. Y se denomina así, edema de papila. Esto siempre cuando es unilateral. Si es bilateral secundario a hipertensión intracraneana, se denomina papiledema. ¿Qué causas son de los edemas de papila? Bueno, casi siempre por algún tumor orbitario que comprime el nervio óptico y que produce un edema de papila. Entonces es la causa más frecuente. El cuadro clínico. También es importante saber que siempre al inicio del papiledema es asintomático ocular. Y los síntomas que presenta el paciente pues, son relacionados con la hipertensión intracraneana, como cefalea intensa, vómitos en proyectil y alguna otra alteración neurológica que pueda acompañar. Pero desde el punto de vista ocular, el paciente ve bien, no siente molestias. Puede haber baja visual, sí, pero ya en etapas avanzadas. Ahorita vamos a verlo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial en el papiledema incipiente con la papilitis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuadro oftalmoscópico es muy parecido, si no se puede decir igual. Si ustedes ven un papiledema, va a ser igualito a una papilitis. Borramiento de bordes, proyección de la papila, hiperemia papilar, hemorragias papilares, peripapilares, ingurgitación y tortuosidad vascular. Entonces prácticamente es igual. Entonces al inicio siempre está el problema
de ver si es una papilitis o es o un papiledema. Entonces, para eso nos tenemos que ayudar de la clínica y hay varias diferencias. Primero, la agudeza visual. Acuérdense que al inicio el papiledema tiene buena visión y la papilitis desde un inicio, a veces el primer síntoma es la baja visual. Entonces, esa es una primera diferencia. Buena agudeza visual en el papiledema, baja visual en la papilitis. La bilateralidad, también ya lo mencioné. El papiledema es bilateral, la papilitis es unilateral. Pero bueno, también ya dije que algunos casos de papilitis puede ser bilateral, entonces también hay que tomarlo en cuenta. No duele, el papiledema no duele en los ojos y en la papilitis sí hay dolor, entonces esa es otra diferencia que podemos tener. En el papiledema no se afecta la visión de colores, ¿sí? A lo mejor en estadios posteriores puede haber, pero al inicio no. Y en la papilitis sí va a haber discromatopsia. En el papiledema va a haber aumento de la mancha ciega en los campos visuales. Entonces la mancha ciega se hace más grande. En la papilitis no. En la papilitis lo que va a haber es el escotoma central, seco central o altitudinal. Y en el papiledema igual incipiente no hay alteración de la vía pupilar. Los reflejos pupilares están presentes y normales. Y en la papilitis pues sí va a haber defecto pupilar aferente. Hay 4 estadios de papiledema. El precoz o incipiente, donde podemos ver hiperemia papilar, borramiento de bordes, los vasos empiezan a tener algunas alteraciones y se llama precoz o incipiente. En el establecido o agudo ya hay mayor proyección de la papila, se va hacia adelante, sigue habiendo borramiento importante, ingurgitación y tortuosidad venosa y arterial, y entonces digamos que no hay datos tan agudos de inflamación, pero ya se establece un mayor margen de edema de la papila. En el crónico empieza a disminuir el edema y empieza a haber cambios en la coloración de la papila. Ya no se ve así anaranjada, sino que se empieza a poner blanca. Los márgenes de la papila empiezan a notarse un poquito más. En esta etapa puede haber edema de la mácula y entonces sí hay baja visual. Incluso se puede hacer una estrella macular con exudados duros. Ya vimos alguna por ahí. Y la última etapa es el atrófico. En la etapa atrófica ya son cambios irreversibles y ya hay una lesión irreversible de las fibras del nervio óptico que puede dejar como secuela ceguera o una visión muy disminuida. Entonces la papila ya se ve blanca o blanca amarillenta. Y ya no hay datos tanto inflamatorios, sino que son más datos de atrofia, de cambio de color de la papila. El diagnóstico y tratamiento, bueno, nos vamos a basar en el cuadro clínico. Podemos hacer fluorangiografía retiniana, aunque no nos va a aportar mucho, pero bueno, en el protocolo se puede hacer. OCT nos va a dar igual proyección de la papila. La campimetría pues nos va a dar aumento de la mancha ciega. Y la tomografía o resonancia magnética pues son importantes para ver la causa. Primero ver la hipertensión intracraniana y la causa de la misma. Desde el punto de vista oftalmológico no hay un tratamiento específico. Siempre la causa, el tratamiento va dirigido a la causa, ¿sí? Si es un tumor intracraniano, pues tendrá que
hacer cirugía, descomprimir, quitarlo. Si es hidrocefalia, pues hacer una derivación, en fin. La causa de que esté ocasionada el papiledema, esa hay que atacar. Y por ende va a haber algunos cambios a nivel del fondo de ojo que van a revertirse, y si es una etapa ya tardía, pues puede ser que ya que genere una atrofia óptica. Otra cosa importante es que una vez que se establece la hipertensión intracraneana, el papiledema no es inmediato, que a veces de urgencias nos mandan un diagnóstico de 12 horas de hipertensión intracraneana y ya quieren que veamos si hay papiledema. Eso no es tan inmediato, generalmente deben pasar unas 72 horas para que se produzca el papiledema. Y el papiledema, pues es como ya dije, es un proceso estásico de la papila. Acuérdense que hay comunicación con el cráneo. Entonces, al aumentar la presión, se comprimen las vainas del nervio óptico y eso hace que se inflame. No es un edema inflamatorio como tal, es un edema estásico, de que se interrumpe la circulación de estas fibras hacia el cráneo y se dematiza, ¿sí? Entonces, tumefacción, no es tanto inflamación como tal. Pasamos a otro tema que es la atrofia óptica. La atrofia óptica es un padecimiento un tanto frecuente porque tiene muchas causas o tiene muchas formas de producirse y se define como un daño irreversible a las fibras del nervio óptico, ¿sí? Esta atrofia óptica puede ser parcial o total. La parcial generalmente puede producir baja visual y alteraciones del campo visual. La total generalmente ocasiona ceguera. Dentro de las causas, pues ya vimos algunas. Ahí está la neuritis óptica, ya hablamos de neuritis óptica, que los peores casos pueden generar o derivar en una atrofia. El papiledema en su cuarto estadio pues va a producir atrofia. La neuropatía óptica isquémica, que sería una causa vascular en pacientes ya adultos mayores con aterosclerosis, etcétera, puede haber una neuropatía óptica isquémica. El glaucoma, al final el glaucoma va a producir una atrofia óptica, es su etapa final. Puede ser hereditario, si hay una atrofia óptica hereditaria. Puede ser traumática por una sección fisiológica o no fisiológica del nervio óptico. Tumoral, cuando hay algún tumor que comprima el nervio y lo atrofie. Y congénita, que sería algo similar a la hereditaria. El cuadro clínico. Va a haber una disminución de la agudeza visual importante o puede llegar a la amaurosis o ceguera. Va a haber alteraciones del campo visual que también pueden ser moderadas, leves o severas cuando ya hay un daño importante. Vamos a encontrar un defecto pupilar aferente en el ojo afectado. Y en el fondo de ojo vamos a encontrar una papila pálida o definitivamente totalmente blanca, ¿sí? Y va a haber una atenuación vascular. Las arterias y las venas se ven muy apagadas apenas y se ve el trayecto. Y aquí vemos algunos tipos de atrofia óptica. Aquí pues se ve una papila blanca completamente, algo de atenuación vascular, las arterias muy atenuadas, las venas no tanto, pero bueno, la coloración de la papila no deja lugar a duda de que está alterada. Este es otro tono que puede ser blanco amarillento, pero finalmente también es atrofia. Y aquí, bueno, pues igual una papila totalmente pálida, donde no vemos ni excavación, ni
ni fibras nerviosas. Lo importante en una atrofia óptica es la prevención. ¿Por qué? Porque la atrofia óptica como tal no tiene tratamiento. No hay nada que demuestre ser efectivo para que las fibras nuevamente funcionen y vea al paciente. Se han intentado muchas cosas. En Cuba tenían un tratamiento ahí que según servía para eso. Nunca hubo resultados así muy buenos, más bien no hubo resultados. Actualmente hay un grupo que está tratando con células madre este tipo de padecimientos, pero igual no hay evidencia científica de que esto funcione hasta el momento actual. Entonces es importante prevenir porque una vez establecido no hay tratamiento. Vamos a hablar de las alteraciones de la vía visual. Esta es la afectación temporal o definitiva de alguna parte o algún punto de la vía visual, que puede ir desde el nervio óptico hasta la corteza occipital. Las causas también son muy variables. Tenemos tumores, causas vasculares, traumáticas, inflamatorias, complicaciones posoperatorias, etc. De estas causas, lo que les puedo decir que la causa más frecuente, que se ve con mayor frecuencia, son las vasculares y son secundarias a diabetes mellitus. Pacientes con diabetes ya de años, arriba de 10 años, muchos hacen alteraciones a este nivel. Y los tumores es otra de las causas más frecuentes. Se clasifican en lesiones prequiasmáticas, quiasmáticas y posquiasmáticas. Esta es la vía visual. Estos esquemas que pude poner no están muy claros, pero bueno, nos sirven, no es como que veamos con tanta claridad. Esto ya lo vimos. ¿Qué quiero resaltar aquí? Bueno, acuérdense que la retina ve en espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que la retina superior ve el campo inferior, la retina inferior ve el campo superior, la retina nasal ve el campo temporal, la retina temporal ve el campo nasal. Y aquí está ejemplificado. La retina nasal va a ver el campo temporal y la retina temporal ve el campo nasal. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Pues por el entrecruzamiento que hay de las fibras. Acuérdense que las fibras nasales se entrecruzan hacia el otro lado. Las fibras nasales se entrecruzan. Y las temporales pasan del mismo lado. ¿Sí? No se cruzan, pasan al mismo lado. Eso es lo importante. Aquí igual es un esquema borrosón, pero bueno, nos ayuda para ver lo que tenemos. Igual es la vía visual con las fibras nasales, temporales. Dijimos que las alteraciones de la vía visual son prequiasmáticas, quiasmáticas y posquiasmáticas. Las prequiasmáticas obviamente van de aquí hacia el globo ocular. Entonces, es básicamente lesiones del nervio óptico. Bueno, vamos a hablar primero de las prequiasmáticas. Casi siempre, son unilaterales. ¿Sí? Unilaterales. Las alteraciones pueden ser de diversa índole, ¿verdad? Desde traumáticas, decía yo, creo que me equivoqué, hay sección del nervio óptico fisiológica y anatómica. Cuando veamos trauma vamos a ver algo de eso. Entonces, si hay una lesión al nervio óptico en este nivel, aquí en el 1, se va a demostrar con pérdida total del campo visual de este ojo. Este
es ojo derecho, este es ojo izquierdo. Campo derecho, campo izquierdo. Entonces, otra vez, las lesiones prequiasmáticas son predominantemente unilaterales. Pueden llegar a ser bilaterales, pero lo más frecuente es que sea unilateral. Y a lo mejor de las causas más frecuentes son vasculares o traumáticas. Entonces, si hay una lesión a este nivel, va a perder la visión completamente con una anopsia del ojo derecho. También podemos tener lesiones parciales. Y por ejemplo, si hay una neuritis óptica, va a ser una lesión prequiasmática y nos va a dar un escotoma central o un escotoma seco central o centrocecal o altitudinal. Son las variantes que puede ser. Luego nos vamos al quiasma. En el quiasma ya dijimos que lo importante es que se cruzan las fibras nasales y las temporales van directas. El síndrome quiasmático más frecuente es el 2, donde hay una compresión a nivel del quiasma. ¿Sí? ¿Y cuál es la patología que más frecuentemente altera el quiasma? Pues los adenomas hipofisiarios. Son los más frecuentes, lo que más frecuente produce un síndrome quiasmático. Acuérdense que la hipófisis está por debajo del quiasma. Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, en el 2, ¿qué va a afectar? Pues las fibras nasales, la que pasa aquí y la que pasa aquí. Y nos va a dar esto, nos va a dar una hemianopsia bitemporal. Al afectarse las nasales, se va a afectar el campo temporal. Y esta es la lesión clásica de un síndrome quiasmático, la hemianopsia bitemporal, que es una hemianopsia heterónima, porque afecta a lados opuestos. Entonces, el síndrome quiasmático, que lo más frecuente son los adenomas de hipófisis, producen hemianopsia bitemporal por lesión de las fibras nasales de ambos ojos. Ahora, si es adenoma de hipófisis, va a empezar la hemianopsia arriba y se va a ir hacia abajo. Empieza arriba y se va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la hipófisis está debajo del quiasma. Entonces lo que primero comprime son las fibras inferiores. Por lo tanto, empieza el problema campimétrico arriba. Hay otra patología que puede producir un síndrome quiasmático y es el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor que generalmente se hace arriba del quiasma. Entonces comprime primero las fibras superiores. Entonces casi siempre inicia aquí abajo y se va avanzando hacia arriba. Inicia aquí abajo y va avanzando hacia arriba. Entonces el adenoma inicia arriba y va hacia abajo, el craniofaringioma inicia abajo y va para arriba. Y hay otro síndrome quiasmático que es menos frecuente, y es aquí el 3, cuando se comprimen las fibras por fuera. ¿Sí? Casi siempre es bilateral, aquí está ejemplificado de un solo lado, pero casi siempre este 3, esta lesión es de ambos lados. Y esa lesión casi siempre se debe a problemas vasculares, ¿sí? Algún aneurisma a ese nivel, comprime el quiasma de afuera hacia adentro y nos va a producir una hemianopsia binasal, como esto, pero de ambos lados. Se pierde el campo nasal y aquí también se perdería el campo nasal. Aquí nada más ponen de un lado porque nada más se ejemplifica la lesión de este lado, pero casi siempre es bilateral. Entonces el síndrome quiasmático puede ser hemianopsia bitemporal, que inicia arriba y va hacia abajo, o inicia abajo y va hacia arriba, y hemianopsia binasal, las dos son heterónimas.
cuando es compresión de afuera hacia adentro. Y luego ya vienen los síndromes retro o posquiasmáticos. Estos tienen algunas características. Uno, van a ser opuestas, los cambios campimétricos van a ser opuestos al lado de la lesión. Si ven aquí, todas estas lesiones serían derechos y se manifiestan del lado izquierdo. ¿Sí? Otra vez. Las lesiones posquiasmáticas se manifiestan del lado contrario a la lesión anatómica. Segundo, todas las alteraciones van a ser homónimas. Homónimas. Quiere decir que van a afectar siempre el mismo lado. Esto sería una hemianopsia homónima izquierda por una lesión derecha. Hemianopsia homónima izquierda por una lesión derecha. Y luego puede haber cuadrantopsia, sobre todo cuando se afectan las radiaciones ópticas. No siempre se toman todas las radiaciones, como en el 7, ¿sí? Sino que a veces se toman algunos segmentos nada más y nos dan las cuadrantopsias. Entonces sería una cuadrantopsia homónima de inferior izquierda, superior izquierda, ¿sí? Entonces siempre del lado opuesto a la lesión anatómica y siempre van a ser lesiones homónimas. Entonces si vemos unos campos visuales donde están afectados el mismo lado, es homónimo y siempre van a ser del lado opuesto a la lesión anatómica. Cuadrantopsias, hemianopsias. Cuando la lesión es aquí en la cisura calcarina, aquí en la corteza, nos dan igual hemianopsias homónimas, pero con respeto del punto de fijación. Entonces aquí estaría blanco porque se respeta el punto de fijación. Cuando tenemos una hemianopsia homónima con respeto del punto de fijación, debemos de pensar que es a nivel de la corteza occipital. ¿Sale? Entonces, esto es las lesiones de la vía visual. Nos podemos meter en más honduras, en los niveles, etcétera. No es el objetivo. Lo importante es que entiendan o comprendan cómo es que son las lesiones y cuando tengan un paciente puedan presuponer la altura de la lesión. Y no nomás, pide una resonancia magnética a ver qué sale. No, quiero una resonancia para corroborar lo que yo estoy pensando, ¿sí? Eso es hacer medicina. Lo demás, pues cualquiera puede decir, le da la cabeza y tiene hasta edad, pide una resonancia y a ver qué sale. No, ese es el objetivo. Bueno, otra cosa es que hay algo que se llama congruencia en los campos visuales. La congruencia es esto, que los ambos campos son iguales, ¿sí? Estos son unos campos congruentes, ¿sí? Cuando un campo tiene una lesión diferente, por ejemplo, que este fuera una hemianopsia, aquí una cuadrantopsia, se llaman campos visuales incongruentes, ¿sí? Eso no es tanto, pero hay que saber que hay campos visuales congruentes e incongruentes. Y también tenemos que saber que mientras más posterior sea la lesión, es más congruente, mientras más anterior es menos congruente. Eso también no tiene tanta importancia. Bueno, vamos a ver vía pupilar. Esto ya lo vimos también desde la primera, segunda clase. Acuérdense que hay vía pupilar parasimpática y vía pupilar simpática. Entonces, 4 neuronas, la parasimpática, 2 aferentes, 2 eferentes, 3 neuronas la simpática, todas eferentes, que van desde el hipotálamo hasta el dilatador de la pupila, y esta, bueno, que va de la retina al núcleo pretectal, al núcleo del tercer par, al ganglio ciliar y al
esfínter de la pupila. Eso ya lo vimos, ya lo deben de tener bien establecido. Vamos a ver algunas de las alteraciones pupilares. No son muy frecuentes, por lo tanto, no vamos a meternos en mucha bronca. No son muy frecuentes y quizás de los cuadros más frecuentes son estos: el síndrome de Horner, la pupila tónica de Addy, el defecto pupilar aferente y la pupila de Argyll-Robertson. Vamos a ver primero el síndrome de Horner, que también ya en alguna clase hablamos de esto. El síndrome de Horner va a ser una lesión simpática, ¿sí? Acuérdense de la vía simpática. Pues puede haber una lesión desde acá, aquí o aquí. Por eso hay lesiones centrales, que serían la neurona de primer orden, preganglionares, que es la neurona de segundo orden, y postganglionares, que es la neurona de tercer orden. Al ser una lesión simpática, pues vamos a tener algunas causas. Esto, bueno, tómenlo en cuenta porque son las causas que puede haber. Después sí que las más frecuentes son estas, las postganglionares, y también un poco las preganglionares, sobre todo el tumor de vértice de pulmón y algunos aneurismas. Y aquí, bueno, generalmente tumores nasofaringeos, incluso una otitis media, pueden presentar o alteraciones, masas o trombosis del seno cavernoso. No es muy frecuente, les menciono todas las causas, pero finalmente no es algo que se vayan a presentar muy frecuentemente. Al lesionarse la vía simpática, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener primero miosis, ¿verdad? Porque está paralizado el dilatador. Entonces son pacientes que tienen miosis, como este paciente. No es discreta, pero sí se ve la diferencia de esta pupila a esta pupila. Entonces va a tener miosis, primer dato. Segundo dato, va a tener tosis. ¿Sí? Este párpado está más arriba que este. ¿Por qué tosis? Porque se afecta el músculo de Müller, que ayuda al elevador del párpado superior a elevar el párpado. Entonces es una tosis moderada, no es tan grave. Miosis, tosis. Puede haber algo de noftalmos, que a veces es aparente, a veces es real, poquito subido el ojo. Y va a haber anhidrosis de la mitad afectada. Entonces, miosis, tosis, enoftalmos y anhidrosis. Cuando es congénita, hablan de un síndrome de Horner congénito, generalmente puede haber heterocromía del iris. Entonces, este iris es más claro que este. El tratamiento va dirigido a cualquiera de estas causas. Y bueno, aquí es lo que hay que tratar. Y a veces se puede intervenir quirúrgicamente el párpado tóxico para elevarlo. La pupila tónica de Addy también no es tan frecuente, es una denervación parasimpática idiopática. No sabemos por qué se presenta. Generalmente es unilateral, la mayor parte de las veces, afecta más a mujeres y va a haber un reflejo directo ausente, ¿sí? Entonces va a haber midriasis y si yo le dirijo la luz no se va a cerrar. La pupila tiende a ser grande e irregular. Esto es algo frecuente en la pupila de Addy, que la pupila es irregular, no es pareja, sino que dilata más de un lado que del otro. Hay movimientos vermiformes de la pupila. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega a cerrar un poco, no cierra parejo, sino cierra más un segmento y luego el otro y luego el otro. Por eso es que tiene ese movimiento vermiforme. El reflejo de cerca también se ve afectado y ahí no hay un tratamiento específico, no hay algo que nos pueda.
La mayoría de las veces es reversible con el paso de las semanas. A veces damos pilocarpina para cerrar un poquito aquí la pupila y quitar la fotofobia y mejorar la visión cercana, ¿sí? Entonces, el diagnóstico diferencial más frecuente es que si el paciente se haya aplicado algún cicloplégico o algún midriático. Entonces, la pilocarpina nos hace el diagnóstico diferencial. Si cierra la pupila, pues lo más seguro es una pupila de ADI. Si no cierra, generalmente es por un efecto farmacológico. El defecto pupilar aferente se presenta en muchas patologías, que pueden ser del nervio óptico la mayoría, o de la mácula, ¿sí? Entonces, se divide en absoluto y en relativo. El absoluto se llama pupila maurótica. Entonces son pupilas en ojos ciegos. La pupila maurótica es una pupila midriática que no responde al reflejo fotomotor ni de acomodación. Y sí puede haber respuesta con el consensual. Entonces es una pupila midriática, defecto pupilar aferente absoluto o pupila maurótica. El relativo también se llama pupila de Marcus-Gunn y casi siempre va a coincidir con una baja visual, casi siempre por alteración del nervio óptico. Y aquí se ve, en este caso el ojo afectado es el lado derecho. Entonces se ilumina el ojo izquierdo y hay cierre de la pupila y cierre de la pupila por reflejo consensual. Se ilumina el izquierdo y ¿qué pasa? En lugar de cerrar, abre. Por eso se llama paradójico también, porque no va, en lugar de cerrar, abre. Entonces pasamos y se explora en forma alterna. Se ilumina aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces pasamos del bueno al malo y en lugar de cerrar, abre. Y aquí también no cierra mucho, puede haber algo de reflejo consensual, pero es mínimo. Regresamos aquí, cierra aquí y también cierra aquí. Regresamos aquí y vuelve a pasar lo mismo. Entonces explora en forma alterna, es un reflejo paradójico, porque en lugar de cerrar la pupila, abre. Ese es el defecto pupilar aferente. Y se puede ver, por ejemplo, en neuritis óptica, en atrofia óptica, en una maculopatía importante, en fin, en muchos padecimientos. Y finalmente la pupila de Darling-Robertson también es poco frecuente, digamos que es de la menos frecuente. Se presenta sobre todo como complicación de neurosífilis. Pues la sífilis relativamente ha disminuido mucho su frecuencia, pues entonces también esto no. Y cuando se llega a diagnosticar, pues se trata y no llega a una sífilis terciaria o neurosífilis. Aquí el reflejo fotomotor está ausente, ¿sí? Pero conserva el reflejo de acomodación. Entonces hay una disociación luz-cerca. Y las pupilas tienden a ser pequeñas en forma irregular y no hay tratamiento. Entonces aquí el paciente está viendo lejos, aquí se estimula con una luz y no cierra la pupila, no hay reflejo fotomotor. Pero le pedimos que vea de cerca y hay algo de convergencia y ahí sí cierra, ahí sí responde y da semiosis. Pero vemos otra vez de lejos o con estímulo luminoso y no cierra. No hay un tratamiento. Finalmente vamos a ver los estrabismos paralíticos. Acuérdense que ya valoramos, o ya vimos, mejor dicho, los estrabismos no paralíticos. Ahora vamos a ver los paralíticos. Estos se deben a alteraciones de los pares motores oculares, que son tercero, cuarto y sexto. Esta alteración puede ser parálisis o paresia. Parálisis cuando no hay nada de función,
parecia cuando hay función pero está disminuida. Las causas más frecuentes son igualmente vasculares, desmielinizantes, tumorales, inflamatorias, infección, traumáticas. Entonces, también de las causas más frecuentes son las vasculares y de esas la diabetes mellitus. Aquí sí es con mucho más frecuencia que estas parecias o parálisis sean secundarias a diabetes mellitus. Y las vasculares por diabetes son las que mejor pronóstico tienen. Las otras tienen peor pronóstico. En todos los casos va a haber diplopia, cosa que en los pacientes con estrabismos no paralíticos no hay diplopia, aquí sí hay diplopia. Y también va a haber alteraciones de las ducciones. En los estrabismos no paralíticos las ducciones son normales, aquí no. Y vamos a hablar del primero, de la parálisis del tercer par. La parálisis del tercer par puede ser parcial o total, puede ser intrínseca o extrínseca. Acuérdense de qué músculos inerva el tercer par y así podemos ver qué es lo que está pasando. Primero inerva al elevador del párpado superior. Entonces, cuando se paraliza, lo que va a haber va a ser tosis por parálisis del elevador del párpado superior. Entonces, primero tosis. Luego inerva al recto superior, al inferior y al interno, ¿sí? Entonces, generalmente, si está paralizado este y este, el único que funciona es el externo. Entonces hay una exotropia. Entonces, tosis, exotropia. Aquí el paciente ve hacia este lado y como este funciona bien, los dos ojos van para acá, no se ve ninguna alteración. Pero si le pedimos que vea para acá, como este está paralizado el recto interno, pues no va el ojo. Si le pedimos que vea para arriba, como está paralizado el recto superior, no sube. Y si le pedimos que vea para abajo, como está paralizado el recto inferior, no baja. Entonces hay tosis, exotropia. Limitación en las ducciones, aquí hay limitación en la supraducción de esta, aquí hay limitación en la aducción, en la aducción, aquí en la supraducción y aquí en la infraducción. Sí afecta al esfínter de la pupila que está inervado también por el tercer par, pues va a haber midriasis, en este caso no está afectado, pero si estuviera habría midriasis. Y como también afecta al músculo ciliar que tiene inervación del tercer par, va a haber cicloplegia. Entonces una parálisis de tercer par completa, hay tosis, exotropia, midriasis y cicloplegia. ¿Sale? En este tipo de parálisis, cuando hay afección pupilar, es un signo de gravedad. Son pacientes que tienen que mandar inmediatamente a un servicio de neurología, neurocirugía, porque probablemente haya una hemorragia o una trombosis vascular o en fin. Entonces, mucho cuidado con este tipo de pacientes. La parálisis del cuarto par no es tan frecuente. Acuérdense que el cuarto par inerva al oblicuo superior. Entonces el paciente generalmente lo que presenta es hipertropia del ojo afectado. Aquí hay una parálisis del oblicuo superior y el ojo izquierdo está hacia arriba. Si le pedimos que vea aquí para acá, pues más o menos. Si le pedimos que vea para acá, este no va y se sube. Si le pedimos que vea para abajo, no baja totalmente. Y aquí sería la acción máxima del oblicuo superior. Este ojo va para acá y este no va. Acuérdense que aquí actúa el recto inferior derecho y aquí el oblicuo superior izquierdo. Entonces ahí no va y ahí vamos a tener
Y cuando sube, pues sí, ahí no hay tanto problema, que está funcionando. Entonces es una parálisis de cuarto par. ¿Qué va a haber? Va a haber diplopia, va a haber disminución en la infraducción y en la teroversión del lado afectado. Y por último el sexto par, que este es el más sencillo. Bueno, está el sexto par, acuérdense que inerva al recto externo. Entonces este está derecho y este se va hacia adentro. ¿Por qué? Porque este está paralizado y este es el que está actuando. Entonces en el sexto par va a haber diplopia y va a haber endotropia. El ojo se va hacia adentro. Si le pedimos que vea para este lado, este ojo va bien y este no incursiona, se queda ahí. Entonces eso es el diagnóstico del sexto par. Este es otro paciente igual, que el centro puede estar más o menos derecho o puede tener endotropia y cuando ve para acá, pues va bien porque perdón, es aquí está derecho, aquí se le pide que vea hacia adentro y aquí este ojo no va para acá. Si se le pide que vea a la derecha, pues los dos ojos van porque ahí no hay ninguna alteración. Y el que está paralizado es este. El diagnóstico, pues hay que tener mucho en cuenta los antecedentes y el cuadro clínico. Acuérdense que siempre va a haber diplopia. La exploración neurooftalmológica es importante para ver movilidad, pupila y algún otro dato que nos puedan dar. Y casi siempre, o no siempre, pero sí con frecuencia nos vamos a tener que ayudar pues, de estudios de gabinete como es tomografía axial computarizada, resonancia magnética, campimetría. Cuando es una mononeuropatía, o sea, si digo mononeuropatía es que está afectado un solo par y es diabético, podemos vigilarlo y estrechamente y generalmente van mejorando. Si están afectados dos o los tres pares craneales, definitivamente no podemos vigilarlos, hay que mandarlos a neuro o mandarles una resonancia. Y el tratamiento, bueno, podemos usar antineuríticos que si es diabético a lo mejor no tienen mucha acción, pero algo ayudan, porque el diabético la causa es vascular. No está llegando suficiente buena irrigación al par y se paraliza. Hay que tratar la enfermedad subyacente, si es un tumor, si es una hemorragia, una trombosis, etcétera, pues se tendrá que tratar por neurocirugía. Ocularmente hay que manejar la diplopia. Entonces, si es temporal, podemos tapar un ojo para evitar la diplopia y el paciente esté más a gusto. Se pueden manejar prismas, hay unos prismas que se pueden poner en los lentes y así podemos desviar la luz y mejorar la posición del ojo y disminuir la diplopia. Y si pasan 6 meses o más y no mejora este problema, podemos ya intentar o toxina botulínica o cirugía, cualquiera de las dos cosas. La toxina, por ejemplo, en este caso, se pondría aquí, en el recto interno. Entonces lo paraliza y el ojo va a tender a ir hacia el frente y mejora la posición y la diplopia. Pero si le pedimos que vea para acá, de todos modos no va a ir. Son casos que no son fáciles, quedan con secuelas, quedan con problemas, pero bueno, si algo se puede hacer, es eso. Otra cosa que se puede hacer es cirugía. Se toman algunas fibras del recto superior y del recto inferior y se insertan acá, junto al recto externo, de tal forma que tenga mejoría en la posición. Esa es una de las cirugías que se puede hacer, hay otros tipos, pero bueno, eso es algo que se puede hacer. Y nada más. Ahora sí vamos
con las dudas y preguntas. Doctor, una pregunta. Con respecto a neuritis óptica, había leído que de etiología tóxica podría ser causada por algunos medicamentos. Y Sí. pregunté como cuáles o cuáles son los más importantes. Se ha reportado con algunos medicamentos antifímicos, Tambutol y esos que incluso ya no se usan mucho, y algunos medicamentos neurológicos. Ahorita no tengo en la mente, pero bueno, algunos pueden producir, eh, y son medicamentos que se han ido cambiando por medicamentos más actuales, de tal forma que es ya difícil que por medicamentos veamos a un paciente, pero te los debo a lo mejor para otra clase, checo cuáles y te los doy. Por ahorita no los tengo muy en la mente, pero básicamente antifímicos y algunos medicamentos de tipo neurológico. Ok, doctor, gracias. ¿Quién eres? Evangelista Dionisio. ¿Otra vez? Evangelista Dionisio María del Rosario. No te enojes, no te enojes. No, para nada. Ah, bueno. ¿Alguien más? Yo, doctor, yo me preguntaba si en el caso de un paciente con neuritis óptica y que pues también sea diabético, en ese caso el esquema sigue siendo con metilprednisolona y prednisolona aún por el riesgo de hiperglucemia, o se tiene que ajustar el tratamiento de la diabetes. Lo ideal es el mismo tratamiento, pero a lo mejor lo mandas con el endocrinólogo, el internista, que ajuste dosis para para no ocasionarle un descontrol metabólico, ¿no? Sí es difícil manejar las neuritis ópticas en los diabéticos, porque bueno, hay que poner en la balanza qué tanto está descompensado y qué tanto lo podemos descompensar más y lo podemos llevar hasta un cómplice acidótico. Entonces hay que valorar, pero el tratamiento es igual. A veces les ponen insulina unos días y ya después los van vigilando. Entonces, poner en la balanza riesgo-beneficio. ¿Quién eres? Gracias, doctor. Santiago Rocho Daniel. Ok. El que sigue. En caso de que necesitemos realizar una fluoroangiografía, bueno, hay pacientes que llegan a tener como alergia al medio de contraste. En esos casos, ¿qué podríamos realizar o qué tan importante es la fluoroangiografía en el diagnóstico, por ejemplo, de la neuritis óptica? No nos aporta gran cosa. Solamente en casos muy específicos, que hay mucha duda entre si es o no es, etcétera, se sugiere fluoroangiografía como un estudio que nos puede dar algo de luz. Pero no, yo generalmente a mis pacientes con neuritis óptica les podré mandar tomografía o campos o lo que sea, pero casi nunca les hago fluoroangiografía retiniana. La fluoresceína, sí, en algunos pacientes da reacción, casi siempre es una reacción al colorante no alérgica, les produce algo de náuseas, vómito en algunos pacientes. Pero sí, en muchos centros donde se hacen fluoroangiografía, no en todos, sí las hacen con un anestesiólogo. Entonces programan tal día para que el anestesiólogo esté ahí por cualquier cosa. En otros, no, nada más con algunas medidas, tener ahí hidrocortisona o apena o algo para alguna reacción. Yo afortunadamente no he tenido ninguna reacción grave, todas son muy ligeras, pero sí hay reportados incluso shocks anafilácticos. Entonces, ante la duda en un paciente alérgico, no hacerla, no nos va a aportar, a lo mejor hay estudios que nos van a aportar más que una fluoroangiografía. Yo te puedo decir, por ejemplo, en San Alejandro llegamos a hacer 10, 15 fluorangios diarias y afortunadamente nunca tuvimos una reacción grave.
A lo más un poco de náuseas, algunos llegaron a vomitar y hasta ahí. Pero sí hay que tener toda la precaución. ¿Quién eres? Alvarado García, doctor. Ok, ¿alguien más? Yo, doctor. Doctor,